Muy buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 148 del año 32 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB IPN, el Seminario de los Jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de José Gerardo Piña Aguirre, quien impartirá la conferencia titulada Una experiencia personal de una investigación que versa sobre la construcción social de conocimiento en variable compleja. José Gerardo Piña Aguirre cursó sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la cual posteriormente laboró como profesor de asignatura en las diferentes carreras que se ofertan en dicha facultad. En la actualidad se encuentra cursando su último semestre de la maestría en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB IPN, donde tuve personalmente pues, el placer de conocerlo. Él nos acompañó durante todo el seminario de pensamiento matemático y de él aprendimos mucho. Es mi colega y mi amigo a quien aprecio y admiro por su inteligencia, su dedicación y su pasión, así como por su carisma, su amabilidad y su sencillez. Dejamos con ustedes a Gerardo Piña. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por esas últimas palabras, en serio. También los aprecio bastante y agradezco, pues primero que me hayan invitado aquí al seminario y bueno, déjenme les comparto la presentación. ¿Ahí alcanzan a ver mi presentación? Sí. Sí, Gerardo. Ok. Bueno, déjenme mover este cuadrito. Ya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, como comentó Tatiana un poquito, el título de la presentación que traigo para el día de hoy, pues tiene que ver, a lo mejor gira en torno a dos ejes, ¿no? Uno que quiero comunicar como los momentos por los que estuvimos transitando a lo largo del desarrollo de la investigación que llevamos en estos 2 años de estudios de maestría. Y en esta comunicación lo que pues quiero hacer pues sería como ir contándoles un poquito de mi experiencia o lo que yo fui viviendo al transitar, digamos, por estos momentos. De ahí que, por ejemplo, en el título aparezca esta idea de una experiencia personal, ¿no? Entonces, si bien los elementos que van a, más bien los elementos que quiero traer aquí al seminario, pues giran en torno a ciertas ideas, no voy a entrar a lo mejor a mucho detalle en todas, pero sí quiero dar como un recorrido general de estos momentos que por los que fuimos transitando, les comento. Y bueno, para eso, para poder empezar a hablar de estos momentos, pues iniciaría yo hablando un poquito de las motivaciones, o sea, las motivaciones que me llevaron a lo mejor un poquito o que se encaminaron a que empezáramos este estudio dentro de la variable compleja. Y bueno, para eso, o sea, aparte de contarles mis motivaciones, pues lo que quisiera hacer muy particularmente es que, bueno, después de platicar un poco con la doctora Farfán, que es mi asesora, y comentarle estas ideas que yo tenía alrededor de la variable compleja, pues fue muy pertinente fue necesario, digamos, hacer como una revisión de la literatura de lo que había dentro de la disciplina de matemática educativa alrededor de temas que tuvieran que ver con esto de la variable compleja. Si bien la revisión, pues encontramos ahí varias vertientes, podríamos decirlo así, del tipo de investigación que se han hecho en la disciplina, lo que yo les quiero presentar al menos en el día de hoy, pues serían las investigaciones como las que fueron así a lo mejor motivantes, digamos, y que estas se encuentran todas solapadas ahí dentro del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB. Y eso, estas investigaciones pues giran en torno mucho a una idea, y esta idea en la que están girando tiene mucho que ver con esto de los orígenes de la variable compleja. Entonces, si bien no voy a hablar a lo mejor de manera detallada sobre los orígenes de la variable compleja, sí quisiera como comentarles algunas ideas o cosas que me parecieron bastante interesantes al momento de yo hacerme como sensible a esta idea de los orígenes de la variable compleja. Y bueno, posterior a esto, a esta idea de hablar de los orígenes de la variable compleja, es que la investigación se empieza a perfilar un poquito por tener este corte a lo mejor, digamos, histórico-epistemológico.
en tanto que nos perfilamos por hacer un estudio de esta naturaleza, y para poder realizarlo, pues una de las primeras cosas que tuvimos que hacer y que a lo mejor marcó mucho el rumbo de la investigación, pues fue seleccionar un objeto matemático de estudio. Este objeto matemático de estudio, digamos que nos permitió acotar un poco los personajes que trabajaron para su desarrollo y consolidación de este particular objeto, y eso nos llevó muy particularmente a llevar a hacer un análisis de un original, ¿no? Y bueno, hicimos un análisis, ahorita más adelante les comento en qué consiste este análisis de esta obra original, y finalmente pues lo que quisiera presentarles sería, bueno, algunos de los resultados que obtenemos de este análisis de la obra. Si bien no van a ser a lo mejor todos los resultados, pues sí como comentarles aquellos, digamos, serían como los primeros resultados que alcanzamos a develar con nuestro análisis. Entonces, en estos 6 puntos, con estos 6 puntos, digamos que estos son como los momentos que quiero ir comunicando, y pues conforme vayamos avanzando en las diapositivas, pues les voy a ir explicando un poquito por lo que viví, ¿no? Les voy a comentar más bien lo que yo viví. Y bueno, inicio más bien con la sección de lo que son motivaciones. Y bueno, ahí en pantalla, en la diapositiva número 3, y si se fijan, hay como una secuencia, ¿no? Inicia con números complejos, pasa luego después a lo que son funciones complejas, continuidad, derivación e integración. Estos 5 puntos que ven aquí en pantalla serían como aquellos, digamos, son como los temas, lo podría yo así, que vi o que viví o que se me presentaron en mis estudios de licenciatura, en un primer curso de variable compleja. Entonces, algo ahí como que cabe la pena un poquito rescatar es que estas ideas de continuidad, derivación e integración, pues están haciendo alusión a conceptos, o más bien son estos conceptos sobre funciones complejas de variable compleja. Y una cosa que está muy presente, o al menos que yo vi muy presente en mi curso y que yo, digamos, lo viví, es que si se fijan a lo mejor la estructuración, en tanto que iniciamos con números complejos y luego pasamos a funciones, luego continuidad, derivación y posteriormente integración, serían como, estaría organizado a lo mejor muy similar a como llevé yo mi curso de variable real o de cálculo 1, digamos. En tanto que en cálculo 1, por ejemplo, iniciamos con números reales, luego pasamos a funciones de variable real, y luego vimos la continuidad, derivación e integración de funciones reales. ¿Por qué les estoy comentando un poquito esto, como este homólogo de la variable, de lo que yo vi en la variable real y en la variable compleja? Porque no solamente como que se evidencia a lo mejor en el plano, en la forma en la que está estructurada la materia, sino que también a lo largo de la presentación de los materiales que están dentro de números complejos, funciones complejas, continuidad, derivación, integración, como que cada vez que fuera pertinente o que se pudiera, existía como hacer una relación entre lo que se conocía en la variable real y lo nuevo, digamos, que se estaba tratando de ver en la variable compleja. Entonces, por ejemplo, ahí en pantalla, en la diapositiva número 4, les pongo una tabla comparativa, digamos, para comparar dos cosas. Y lo que estoy comparando, digamos, pues es la definición de continuidad puntual. De un lado es de la función real de variable real y de otro de la función compleja de variable compleja. Entonces, al menos, por ejemplo, una de las cosas a lo mejor en la que se me hizo hincapié a mí en su momento fue que como que observáramos estas relaciones, ¿no? Y digamos, lo que podríamos al menos de manera rápida ver en este cuadro comparativo, pues sería que en tanto a la estructura, las definiciones son iguales. Entonces, el cuadro es un mero ejemplo, o sea, esto lo que quiero como comunicarles en este apartado de motivaciones es que había como mucha insistencia, al menos, en tratar de rescatar elementos de la variable real para ver cómo se veían en la variable compleja. Pero luego entro ahí, digamos, como esto está presente a lo largo de mi curso, llega un momento en que entro a lo mejor yo en conflicto. Entro en conflicto cuando se me empiezan a presentar resultados, como por ejemplo el que acaba de aparecer ahorita en pantalla. Por ejemplo, la función seno en los complejos no es una función acotada. Entonces, si nos vamos a los reales, la función seno es una función acotada. Entonces, este ejemplo que les pongo aquí, pues es uno de muchos, ¿no? O sea, empiezan a aparecer como objetos o cosas dentro de la variable compleja que a lo mejor no podemos encontrarles un homólogo completamente en la variable real. Digamos, estas son como las ideas o las cosas con las que yo llego platicando un poquito ahí en el seminario interno de investigación en primer semestre. Y a partir de ahí, digamos que se empezó como a construir una pregunta. En la diapositiva número 5 acaba de aparecer una pregunta de la izquierda que dice, ¿cómo se construye conocimiento en variable compleja? Si bien esa no fue la primera pregunta con la que llegué, o sea, no fue
no llegué yo con la doctora o con mi grupo de investigación y les dije, ay, ¿cómo se construye conocimiento variable compleja? Sí, digamos que es una pregunta que se fue configurando a lo largo de la investigación, ¿no? Y siendo ahí un poquito más honestos, de las primeras preguntas que sí empezaron a aparecer o que empezamos a discutir a lo mejor un poquito ahí en el seminario interno, pues es una de estas, es la que aparece aquí en pantalla, que me voy a remitir a leerla. Sería, ¿cuál es la naturaleza de la variable compleja que no permite que creamos en algunos de los resultados que la conforman? Esta idea con lo que acabo de presentar, por ejemplo, ahorita con esto de la función trigonométrica seno, y con otros resultados, ¿no? O sea, no es como que nada más ese es uno de los resultados que apareció o con los que yo me encontré, sino que hay varios, ¿no? En diferentes momentos a lo largo de la presentación del material escolar. Y otra pregunta que estuvo ahí un poquito de fondo es, bueno, ¿no será que a lo mejor el conocimiento que se construye en la variable real es de cierta naturaleza y cuando estamos en la variable compleja, ¿será que este conocimiento de la forma de razonar dentro de la variable real no te permite crearte algunos de los resultados dentro de la variable compleja? Entonces, digamos, estas son como las preguntas, estas dos que aparecieron aquí, bueno, estoy circulando con el mouse, serían como las preguntas que empezaron, ¿no? O sea, digamos, en primer semestre que empezaron a aparecer por ahí, que luego pues se perfilaron mucho a lo mejor a esta pregunta que está circulada del lado izquierdo en pantalla. Entonces, digamos, esos son como las motivaciones o las primeras cosas que empezamos a discutir. Y bueno, no nos quedamos ahí. O sea, fue bueno, si hay un interés de mi parte por esto de la variable compleja, pues en el seminario interno se me empezaron a sugerir lecturas y dentro de esa sugerencia de lecturas, pues luego uno va ampliando y al final terminamos haciendo una revisión de literatura. Y bueno, como les comenté al inicio, no voy a presentarles a lo mejor todos los elementos o todas las investigaciones que pudimos develar de esta revisión, solamente que sí quisiera concentrarme un poquito en aquellas como las que son el detonante o las que, digamos, fueron las que, ¿cómo decirlo? Motivaron a lo mejor o hicieron que continuáramos con una cierta línea de investigación. Y pues estas son las investigaciones que se encuentran en el Departamento de Matemática Educativa. Estas cuatro que acaban de aparecer aquí en pantalla, si bien todas son investigaciones diferentes, todas tienen preguntas de investigaciones diferentes, objetivos diferentes, cada una es una investigación distinta. Lo que sí tenían mucho en común, pues es que todas, digamos, estaban girando alrededor de un mismo fenómeno o que tomaban algún mismo fenómeno en consideración para el estudio. Y pues ese fenómeno tiene que ver con lo que son los orígenes de la variable compleja. Entonces, aquí entra como un primer momento de transparencia, de sinceridad. Estos de los orígenes de la variable compleja, si bien como lo comenté al principio, no voy a ahondar mucho alrededor de esto. Lo que sí les puedo comentar es que, bueno, de manera muy, a lo mejor no es muy bueno que lo diga así, pero de manera muy sencilla sería al tratar de extender el dominio de definición de la función logaritmo, podríamos ver como que a lo mejor eso es lo que suscita o de ahí emerge la variable compleja. Digamos, ahí podríamos enmarcar alrededor de eso. Si bien les digo, no es todo, pero alrededor de esa idea podríamos enmarcar los orígenes de la variable compleja. ¿Qué es lo que quiero rescatar y lo que quiero traer un poquito aquí al seminario y que es allí de mi experiencia personal? Pues es que esta pregunta, que a lo mejor así el logaritmo, ¿cuánto vale el logaritmo de menos 1? Como les digo, es la que suscita, pero en esta, digamos, para darle respuesta a esta pregunta, hay como un intercambio de correspondencias entre científicos de mitades del siglo XVIII. Y este intercambio de correspondencias, pues digamos, son cartas. O sea, son cartas que se mandan de un matemático a otro hablando alrededor de o discutiendo alrededor de estas ideas del logaritmo de menos 1. Y ahí es cuando, al menos a mí, lo que me pasó a mí mucho al leer este intercambio de correspondencias, estas ideas que rescatamos un poquito de la historia, es que como que me hice sensible a esta idea de que la construcción de conocimiento matemático es una actividad humana. ¿Por qué lo puedo decir así? Porque si uno lee las correspondencias o las cartas de manera seguida, hasta parece que están en diálogo. O sea, pareciera como que Bernoulli está sentado de un lado y Euler está sentado de otro y están platicando y al menos a mí me impresionó mucho en su momento y fue algo que me gustó, o sea, leer ese intercambio de correspondencias. Y bueno, lo que aparece aquí abajo, las publicaciones aquí de Cantoral Farfán 2008, Cantoral 2013 y Cajori 1913, pues son documentos en donde uno puede encontrar este intercambio de correspondencias. Entonces sería como a manera de invitación,
por si no han tenido la oportunidad a lo mejor de leer este intercambio de correspondencias. Digo, ya es así como muy personal, es algo que a mí me impactó en su momento y pues es algo como que siento que a lo mejor podría divulgarse un poquito. Si quisieran leer ese intercambio de correspondencias, pues en cualquiera de estas tres artículos, digamos, se encuentra ese intercambio de correspondencias. Y bueno, desligando un poquito ahí ese sentimiento mío, lo que rescatamos de o una de las cosas que rescatamos de los orígenes de la variable compleja, es que pues estos se enmarcan en la búsqueda de consistencia interna en el aparato matemático. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, el tratar de encontrar cuánto vale, por así decirlo, de manera muy sencilla, cuánto vale el logaritmo de -1, ahí estás trabajando, digamos, dentro de la misma matemática. Estás buscando darle consistencia a lo que ya se conocía del logaritmo para números positivos, pero ahora extenderlo para el logaritmo de números negativos. Entonces, digamos como que el escenario sobre el que giran esto de los orígenes de la variable compleja tiene mucho que ver con esta búsqueda de consistencia interna en el aparato matemático. El aparato matemático de la época, ¿no? Y bueno, este elemento de buscar la búsqueda de consistencia interna en el aparato matemático, no sabíamos si nos iba a impactar de alguna forma o no, pero al menos lo rescatamos de esto de los orígenes de la variable compleja. Y bueno, más adelante tiene mucha pertinencia esto de la búsqueda de consistencia interna para lo que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, cuando llegamos a ese momento, pues lo retomo esta idea de los orígenes de la variable compleja. Y aquí entra como un momento ahí de sinceridad. Digamos, llega un momento de acotamiento. Lo digo así, acotamiento, en tanto que, si bien una de las preguntas iniciales, como les dije, no fue la primera pregunta que hicimos, pero como que fue la pregunta que se fue construyendo, fue esta idea de cómo se construye conocimiento en variable compleja. Al nosotros indagar, al hacernos sensibles a esta idea de los orígenes de la variable compleja, la pregunta como que evoluciona o cambia, digamos. Ya no nos estamos a lo mejor preguntando tanto cómo se construye conocimiento, sino bueno, ahora, si ya sabemos cuál fue el origen de la variable compleja, el desarrollo ulterior de la variable compleja, ¿cómo fue? Entonces, ¿cómo es que se construyó conocimiento en variable compleja? Entonces, digamos, teníamos una pregunta y luego como que la acotamos un poquito y así a lo largo de la investigación pues se fue acotando un poquito más cada vez lo que queríamos abordar. Y bueno, esta pregunta de cómo se construyó conocimiento en variable compleja, digamos, es como la detonante o la que empieza a perfilar para que nuestro estudio tenga este corte histórico epistemológico. Y una de las cosas, bueno, antes de eso, no voy a comentar a lo mejor todas las ideas o todos los conflictos a lo mejor en los que entramos dentro de este estudio histórico epistemológico, pero sí una de las cosas que de entrada para mí fue como, bueno, estoy interesado en la construcción de conocimiento en variable compleja y quiero ver cómo es que se construyó conocimiento, pero ¿a dónde voy, no? O sea, una de las primeras preguntas que me hace a mí es, bueno, hay mucho tiempo de historia, ¿a dónde voy en la historia, digamos, a estudiar este conocimiento para ver cómo es que se construyó? Y bueno, es ahí donde entra como pertinente esta idea de que queremos seleccionar un objeto matemático de la variable compleja. Bien, si bien es un objeto que vive en el sistema escolar, digamos que vive en los libros de textos escolares que se utilizan para, a lo mejor que están dentro de los planes de estudio, pues seleccionamos uno. Hay muchos objetos, ¿no?, dentro de estos libros. Y ahí seleccionamos alguno, digamos. Y el que seleccionamos, pues es el teorema integral de Cauchy. Y bueno, de manera muy rápida, solo como para comentarlo un poquito, pues el teorema dice, si uno tiene una curva, más o menos como la que se ve aquí pintado en verde, la curva se llama C, digamos, es una curva particular en tanto que es cerrada porque inicia y termina en donde mismo, y es simple también en tanto que no se corta a sí misma. Entonces, si uno tiene una curva de esa naturaleza y luego tiene una función analítica tanto en la periferia de la curva, digamos, y dentro de la curva, entonces cuando uno calcula la integral alrededor de la curva, el resultado es cero. Esto que les acabo de comentar sería como lo que dice o lo que uno encuentra en los libros escolares alrededor del teorema integral de Cauchy. Pero bueno, nosotros seleccionamos uno, es se los presento ahí meramente, nada más como para darle rostro al teorema integral de Cauchy. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Ya que teníamos este objeto matemático, pues vamos a la historia, o digamos, no vamos a la historia. Hacemos como otra revisión de literatura, en tanto que buscamos ver quiénes fueron las personas que trabajaron en su desarrollo y consolidación del teorema. Y eso indudablemente nos llevó a, dentro de esta, digamos, una gran línea del tiempo que abarca más o menos 100 años,
un poco más de 100 años. Y uno de los autores principales que apareció fue Cochí. Entonces, Cochí tiene 3 instancias o 3 momentos diferentes, en 3 años diferentes. Al menos tiene estas 3 publicaciones. Las publicaciones aparecen aquí. La traducción, pues, es nuestra. Y bueno, estos son como algunos de estas son las personas, digamos, de donde rescatamos que Cochí trabaja alrededor del teorema integral de Cochí. Y bueno, aquí entra como otro pequeño momento de sinceridad. Llega otro momento de acotamiento, ¿no? O sea, si bien la pregunta de nuevo, la grande a lo mejor, era cómo se construye conocimiento en variable compleja, luego se acotó a cómo se construyó conocimiento en variable compleja con la selección de nuestro objeto matemático, y como que nos propusimos un objetivo, y nuestro objetivo era, ¿sabes qué? Ya tenemos este objeto y vamos a ir a la historia a analizarlo, ¿no? Y lo que queremos hacer, pues, es develar las circunstancias de orden social y también de orden epistemológico que incidieron en la consolidación del teorema integral de Cauchy. Y una vez que tenemos como este objetivo, pues lo que procedimos a hacer fue como, y tenemos 2 preguntas muy particulares, una que gira en torno a estas ideas de las circunstancias de orden social y otra que gira en torno a las ideas de orden epistemológico. Entonces, digamos como que de manera muy, a lo mejor no tan transparente, porque no fue tan inmediato que llegamos a configurar las preguntas de investigación, pero sí, este es más o menos como el recorrido que seguimos para poder llegar a preguntarnos cosas muy particulares, ¿no? Y bueno, para darle respuesta a estas ideas, lo que hicimos fue nada más nos centramos en una de las obras de Cauchy. Si bien estaba la de 1814, la de 1825 y la de 1846, nuestro análisis se remite al primer comunicado, que es de 1814. El título de la obra, o digamos, Cauchy la llama La memoria de Cauchy de 1814, su título es sobre las integrales definidas, y bueno, de manera muy general, les puedo decir a lo mejor que el análisis de esta obra pues se hace como con estas 2 perspectivas. Digamos, quisiéramos analizar, o más bien analizamos el contexto en el que se suscita la obra, y luego hacemos un análisis del texto, en tanto que es un análisis a lo mejor de la actividad matemática que está en esta obra sobre las integrales definidas. Estas ideas de análisis contextual y análisis textual, y las recuperamos mucho de unas cosas que comenta Cruz Márquez en el 2018. Entonces, bueno, estos serían como los lentes o las cosas que estamos tratando de ver alrededor de la obra. Y bueno, lo que quiero hacer a continuación, a partir de esta diapositiva número 14 en adelante, pues sería como comentarles algunos de los resultados, si bien no es todo, pero pues algunas de las cosas que les puedo comentar dentro del análisis contextual y algunas otras cosas que les voy a comentar del análisis textual. Y aquí, otra vez, siendo honestos, lo primero que hicimos, o sea, tenemos la obra de 1814, es una obra que encontramos en una biblioteca digital, la descargamos, tiene alrededor de 200 páginas, tuvimos que acotar a ver dónde teníamos que, o sea, en esas 200 páginas donde es que se está afirmando a lo mejor que Cauchy trabajó sobre el teorema integral de Cauchy, y después de ya como ubicar este momento, pues hicimos una traducción, hicimos una transcripción de esto de la matemática, y también, aparte de ver como esta sección de la obra, para hacer el análisis de la matemática, a la obra le anteceden 2 cosas antes de que Cauchy empiece a escribir su objetivo de la obra, pues. Y estas 2 cosas que le anteceden, una tiene que ver con una introducción, digamos. Cauchy da una introducción y también vimos pertinente hacer una traducción de la introducción. Nos resultó muy fructífera, en tanto que una de las primeras cosas que empieza a mencionar Cauchy es esto que acaba de aparecer en pantalla en la diapositiva número 14. Y lo voy a leer, me voy a remitir a leerlo, es una traducción también, y dice: concebí la esperanza de establecer el pasaje de lo real a lo imaginario sobre un análisis directo y riguroso, y mi investigación me llevó al método que es objeto de esta memoria. ¿Por qué les digo así como sincero? En tanto que leemos esto, y una de las primeras cosas como que se perfila, o que nos preguntamos fue, bueno, ¿y a qué se refiere con el pasaje de lo real a lo imaginario? O sea, ¿por qué quiere establecerlo? ¿Por qué quiere establecer este pasaje de lo real al imaginario en un análisis directo y riguroso? ¿Qué significa, a lo mejor para Cauchy, que algo sea riguroso? También empezó a aparecer ahí esa pregunta. Y estas son como los primeros indicios que nos hacen ir a analizar, o que terminaron formando parte de lo que podremos decir que es el análisis contextual. Entonces, alrededor de esta idea del pasaje de lo real a lo imaginario, pues es que se los voy a ejemplificar, o sea, de manera muy, a lo mejor, burda, no va a ser como
no voy a dar todas las particularidades del pasaje, pero para ejemplificarlo aquí a manera de, en el seminario, pues bueno, me remito a lo que dice Smithies en el 97. Y para eso, pues por ejemplo, Smithies comenta que en 1781 Euler calcula estas dos integrales. Encuentra que el valor de estas dos integrales es raíz de pi medios. ¿Y cómo lo hace? Pues efectúa un cambio de variable sobre esta integral. Entonces, como que primero toma esta integral, hay un cambio de variable, y al trabajar con ese cambio de variable, pues obtiene estos resultados. Ahora, ese cambio de variable, en lo que consta de manera muy, digamos, sencilla, como para comunicarlo acá, es que se introdujeron cantidades complejas a ese cambio de variable. Digamos, esa x empezó a tomar valores de la forma a más bi. Y a partir de hacer eso, pues es que se obtienen esos resultados. Esa heurística que les acabo de comentar un poquito, o sea, esta idea de vamos a introducir esto para ver qué funciona y si funciona, pues obtenemos algo. Eso es lo que estamos como entendiendo, lo que entendimos como esta idea del pasaje de lo real a lo imaginario. Este pasaje de lo real a lo imaginario, pues tiene como connotaciones ahorita actuales que se ven desde ahorita, pero bueno, en su momento, por ejemplo, Laplace en 1809 comenta esto que está aquí. También me voy a remitir a leerlo, es también una traducción, y dice, cuando los resultados están expresados en cantidades indeterminadas, la generalidad de la notación abarca todos los casos, sean estos reales o imaginarios. Entonces existe como, a lo mejor está como apegado a esta idea de que la generalidad de la notación, en tanto que esta X es tan general, esta puede abarcar tanto números reales, digámoslo así, como números complejos. Entonces eso es como que lo que está permitiendo, digamos, que uno pueda sustituir a lo mejor hay valores complejos. Ahora, digamos, hay un conflicto dentro de la comunidad científica de la época, en tanto que, por ejemplo, el mismo Laplace tiene un conflicto con esta idea del pasaje de lo real a lo imaginario. Por ejemplo, esto que acaba de aparecer también en pantalla, no tiene fecha, pero también es de Laplace, y también me voy a remitir a leerlo, dice. Se puede, pues, considerar estos pasajes como medios de descubrimiento, pero estos medios, aunque se utilicen con gran cuidado y de reserva, siguen dejando mucho que desear en cuanto a la demostración de los resultados. Entonces, pensémoslo así, o sea, o la manera en la que lo puedo comunicar ahorita sería, si uno quisiera a lo mejor calcular encontrar el valor de ciertas integrales, uno puede hacer cambios de variable que involucren cantidades complejas y a lo mejor obtiene resultados. Entonces, en esta idea de que no siempre se obtenían resultados, el mismo Laplace lo comenta, aunque no lo tengo aquí presente, él siempre se preocupaba por obtener de otra forma estos resultados que obtenía con este pasaje de lo real a lo imaginario. Entonces, es en este conflicto en el que a lo mejor luego entra Cauchy. O sea, Cauchy lo que está buscando hacer, pues es como establecer, o más bien, a lo que llegamos a configurar es que Cauchy está tratando de, más bien, configura un método alternativo, y ese método alternativo es el que expone en su obra de 1814. Y este método alternativo es, bueno, ¿sabes qué? Te voy a mostrar otra forma en la que puede uno obtener estos valores de estas integrales sin recurrir al pasaje, al pasaje de lo real a lo imaginario. Entonces, ¿qué es lo que decimos de esto? Lo que está haciendo Cauchy en su obra de 1814 es que está buscando la consistencia interna dentro del aparato matemático, y eso es lo que está impulsando a Cauchy a escribir esta obra de 1814. Entonces aquí como que otra vez se conectan ideas, ¿no? Esta idea de buscar la consistencia interna dentro del aparato matemático es algo que permitió o que hizo que se desarrollara, o más bien sobre eso giran los orígenes de la variable compleja, y este es el motor mismo que está impulsando a que Cauchy estructure su obra. Digámoslo así, sería como el escenario en donde, que propicia a lo mejor la construcción de conocimiento. Bueno, esas serían como las ideas, un poquito de las ideas alrededor del análisis contextual. No son todas, pero es lo que quise traer aquí un poquito al seminario. Y bueno, llega otro momento en que también se hace un análisis textual pensando en que estamos haciendo un análisis de la actividad, se centra más en un análisis de la actividad matemática, ¿no? Para traerlo aquí al seminario, podríamos pensarlo como que hay dos momentos, o sea, en su momento le llamé inmersión inicial y segunda inmersión. Esta idea de una inmersión inicial y una segunda inmersión no quiere decir que solamente leímos dos veces la obra original. Digamos que la inmersión inicial está conformada por muchas subinmersiones, al igual que la segunda inmersión.
pero se los quiero presentar este análisis textual así como dividido en una inmersión inicial y una segunda inmersión, porque hay como un punto de cambio entre lo que hicimos en la primera inmersión, en la inmersión inicial, y lo que hicimos en la segunda inmersión. Entonces, como para comunicar, pues me sirve a lo mejor clasificarlo en dos inmersiones. Pero bueno, para nada fueron dos lecturas nada más de la obra. Y bueno, lo que quiero rescatar o lo que quiero comentarles dentro de esta primera inmersión o de lo que llamamos inmersión inicial es que una de las cosas que estuvimos haciendo fue que buscamos entender el proceder matemático de Cauchy. Con proceder matemático de Cauchy me refiero cómo está pasando de una ecuación a la otra. O sea, si aparecían ecuaciones en el texto, bueno, se conecta la primera ecuación con la segunda y si sí, ¿cómo se conecta? Entonces, en tanto a qué está haciendo matemáticamente, digamos. Entonces, entender la matemática del escrito con estos pasos de una ecuación a la otra fue una de las cosas centrales que hicimos dentro de esta inmersión inicial. Entonces, por ejemplo, ahí no fue como que una tarde me senté y dije, ah, sí, ya entendí toda la matemática de Cauchy, al menos de esta sección. Entré en conflicto en muchos momentos y tú tienes que leer otras cosas. Total, el objetivo creo que es, esto fue lo que rescatamos de nuestra primera inmersión. Y una cosa ahí que en su momento para mí fue muy grande o fue muy importante es que pudimos dividir la obra. Pero fue una división, digamos, como medio inocente, en tanto que la división de la obra fue, bueno, o sea, lo que esté antes de esa ecuación que acaba de aparecer en pantalla es una parte de la obra y lo que esté después de esa ecuación es otra parte de la obra. Fue importante para mí en tanto que, ahorita lo puedo decir, esa ecuación es sobre la que se sustenta este método alternativo que Cauchy está proponiendo para obtener el valor de ciertas integrales. O sea, a partir de esta es que propone su método alternativo, digamos. Y no solo eso, en esta ecuación, a partir de esta ecuación, es que pudimos identificar que aquí está el teorema, o en este trabajo de Cauchy, se encuentra el insumos del teorema integral de Cauchy. Entonces fue como, digamos, lo vi yo importante en su momento porque fue importante para Cauchy, para lo que él quería hacer, y fue importante para mí porque entendí por qué dentro de la obra se está haciendo, o se está diciendo que Cauchy trabajó o aportó insumos para la consolidación del teorema integral de Cauchy. Entonces, bueno, no basta, o sea, no basta con eso. Y digamos, esta segunda inmersión, lo que la caracteriza es que, digamos, la pudimos realizarla ya cuando ya estábamos un poquito más en contexto de la obra. Si bien no teníamos todo el contexto, teníamos más del contexto y ya habíamos entendido este salto de una ecuación a la otra. Ya sabíamos cómo Cauchy había pasado. Entonces, teniendo estos dos elementos, un poco del contexto y cómo Cauchy había pasado de una ecuación a la otra, nos dimos cuenta de que lo que está haciendo Cauchy es que está explicando y está validando este método alternativo nuevo. Entonces, con estas ideas de que está explicando y está validando, lo que está haciendo Cauchy, pues es que está trabajando, está demostrando, digamos. O sea, estas ideas de, pensémoslo como los roles a lo mejor de la demostración, o algunos de los roles de la demostración, que en tanto que la demostración busca explicar a lo mejor o busca validar, ahí fue cuando vimos como pertinente que en lo que marcara la segunda inmersión fue, bueno, ¿sabes qué? Queremos entender estos procesos de demostración. O sea, que queremos hacernos como sensibles a los procesos de demostración, que en el escrito, ya ahorita le estoy llamando procesos matemáticos. Y entonces ya no me voy a preocupar tanto a lo mejor por cómo Cauchy pasa de una ecuación a la otra, sino a ver qué proceso está realizando para poder hacer los saltos de una ecuación a la otra. Y para esto es que entra en juego, o encontramos que Crespo en el 2005 hace como una caracterización de estos de los procesos de demostración. Y bueno, de manera muy general, no quiero entrar así tanto a detalle, pero de manera muy general, los procesos de demostración, digamos que los pone como en 4 categorías. Y la primera categoría tiene que ver con digamos, es el tipo de demostración que está muy atado a las estructuras de los enunciados. Entonces, ¿de qué forma está estructurado un enunciado? El enunciado a lo mejor que quieres demostrar. El segundo, digamos, otra de estas, de la tipificación, pues, tiene que ver con el método propio de la demostración, que este está muy atado a estas ideas de procedimientos lógicos, que tiene que ver ahí con si utilizaste, por ejemplo, reducción al absurdo, si hay varios elementos, ¿no? La tipificación es un poco grande, consta ahí a lo mejor de como 19 subapartados en general,
Pero bueno, en general, el segundo proceso de demostración al que hace alusión tiene que ver con esto de los métodos de demostración. El tercero tiene que ver con lo que son los estilos de demostración, y estos de los estilos están muy atados a esta idea de lo que son procedimientos matemáticos. Y procedimientos matemáticos en tanto a los que se van configurando a lo largo de la historia en diferentes, digamos, escuelas. La escuela a lo mejor algebrista o la escuela geométrica o así. No, no quiero como abrumarlos con toda la caracterización que hace Crespo o que nos presenta Crespo, pero estos son como los elementos generales. Y el otro tiene que ver mucho con el modo de demostración, y esto tiene que ver en cómo se expone la demostración. O sea, ya que hay una demostración, tienes un enunciado y está demostrado a lo mejor, cómo se está exponiendo lo que está dentro de lo que conforma la demostración. Ahora, al hacernos sensibles a estos procesos de demostración a través de lo que nos comenta Crespo, pues es que, digamos, esta segunda inmersión está muy permeada por eso, por estos elementos de esta caracterización, digamos, de las demostraciones. Y esta caracterización, pues lo que hicimos fue verla o llevarla a la obra. O sea, ver qué de esto de los procesos de demostración se encuentran en la memoria de Cauchy en la sección que estuvimos analizando. Y bueno, esto nos permitió pues varias cosas. Una de ellas fue que pudimos dividir más la obra. O sea, teníamos una división muy ingenua, digamos, entre después y antes de una ecuación, pero con esto como que pudimos subdividirla más para hacer un análisis a lo mejor un poquito más detallado de cada una de las cosas que estaba comentando Cauchy, que estaba escribiendo, perdón, en la memoria. Y bueno, eso nos llevó a ciertos resultados. No son todos igual, les comento, pero algunas de las cosas que quiero traer aquí al seminario, pues es esto que acaba de aparecer aquí en pantalla. Voy a remitir a leerlo. Dice, Cauchy establece, es como el resultado, ¿no? Es lo que inferimos. Cauchy está estableciendo un isomorfismo entre cantidades complejas y cantidades reales al restringir el trabajo con cantidades complejas a un manejo simultáneo de cantidades reales. Eso quiere decir que cuando está trabajando con cantidades complejas, él siempre se ve como en esta necesidad de que aunque introduce a una expresión de la forma a más bi o a más b raíz de menos 1, porque no utiliza la i, él siempre se ve en la necesidad de descomponerlo. O sea, no puede trabajar con la variable a más bi. Entonces tiene que trabajar con la parte a y con la parte de b. Entonces siempre está sujeto a quitar esa raíz de menos 1 o ese i. Y otra de las cosas que también es, digamos, una inferencia, es que, bueno, para trabajar con cantidades que involucren variables complejas, es necesario un razonamiento por analogía. Este razonamiento por analogía es el que le está permitiendo validar las cosas que está construyendo dentro de lo que ahorita llamaríamos variable compleja. O sea, al introducir cantidades complejas, para validar aquello que obtiene después de la introducción, se regresa a la variable real y dice, ¿sabes qué? Como que en la variable real es cierto, en estas dos individuales es cierto, entonces debe de ser cierto en la variable compleja, o cuando estamos hablando de cantidades complejas. De nuevo, estos son como algunos de los resultados, digamos que fueron como los primeros resultados que tuvimos después de hacer esta inmersión de análisis textual y contextual. Y bueno, eso sería lo que quise traer aquí un poquito al seminario. Y a continuación les presento algunas bueno, les presento todas las referencias de las cuales en las cuales se apoya pues al menos la presentación de hoy. Esa es una. Estos son otros. Aquí siempre estoy un poquito en conflicto. Quiero dar como tiempo para que se lea poquito, pero no sé cuánto porque tampoco quiero dejarle mucho tiempo, ¿verdad? Para que no sea como aburrido ver la misma pantalla. Pero bueno, estas son otras. Aquí un poquito de estas, sí. Y bueno, finalmente serían estas de acá. En dado caso de que alguien quisiera como ver una muy particular, pues con gusto puedo regresar a la referencia y no hay problema. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a Gerardo por su presentación. Muchas gracias, Gerardo. Y a continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en Facebook. Entonces ahorita pues
si alguien quiere o desea hacer una pregunta o un comentario. Ok, por mientras, pues, alguien planea su pregunta o su comentario, pues, voy a aprovechar el tiempo para comentar unos avisos, si me permiten. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, Tati, sí la vemos. Ok, gracias, Diana. Uno de los anuncios que tuvimos es de parte, pues, de matemática educativa para educadores matemáticos MAT EduMat. En ocasión de su segundo aniversario, convoca al segundo encuentro virtual titulado Investigación en el aula de matemáticas, el cual se llevará a cabo del 4 al 20 de septiembre a través de su canal de YouTube. También se anuncia el coloquio GeoGebra que se llevará a cabo el día de hoy, 24, la mesa redonda titulada Función derivada irracional y sólidos generados por funciones con GeoGebra, también pues en su canal de YouTube, en vivo por YouTube. Igualmente, el Departamento de Matemática Educativa del Simvestar Zacatenco invita a toda la comunidad al seminario virtual Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemática, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 25 de junio. La conferencia pues se titula ¿Qué ven los profesores de matemáticas en el marco de una lectura de investigación al analizar errores de estudiantes en un ítem de álgebra? La conferencia se llevará a cabo de 10 a 11 de la mañana y su discusión de 11 a 12 del mediodía. También les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, pueden dirigir la información a la cuenta de correo seminaes@simvestar.mx. Ok, veo que Eliani tiene levantada la mano. Adelante, Eliani, por favor. Hola, Eliani. Hola, Gerardo. Qué gusto escucharte y verte tan avanzado. Enhorabuena y mucha felicidad. Gracias, Eliani. Pues fíjate que me gustó como contaste la historia y te tendría solo una pregunta muy particular porque entiendo que tu tema de investigación pues sale de una motivación personal, ¿no? De gusto hacia la variable compleja. Entonces me preguntaba qué cambió en ti después de haber revisado Cauchy. ¿Qué sabía antes y cómo ves a la variable compleja ahora? Ya. Fíjate que yo creo que hubo un cambio, o sea, uno de los cambios más fuertes, creo yo, fue que, no lo comenté aquí, pero por ejemplo, de entrada, cuando leí por primera vez la matemática de Cauchy, y fui con una mirada muy crítica, o sea, fue muy,
¿por qué Cauchy está haciendo esto? ¿Por qué no me está justificando que el cambio de integración de esta función, cuando la función ni siquiera sabemos si es continua en el intervalo sobre el que quieres integrar? Así como cosas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces creo que uno de los cambios así grandes que a lo mejor me hicieron, digo yo, o sea, me sensibilicé en este punto de no ser tan crítico, pues a lo largo de los estudios de maestría, ¿no? En los seminarios, o sea, en esta idea de reconocer el contexto, de reconocer la pluralidad, de que de las ideas de Cauchy pues son de una época, entonces hay que acercarnos a lo mejor a esas ideas para leer esto. Y eso es como un gran cambio, creo, en mí, o sea, en cómo me acerqué a ver cosas, sino ya no tan criticón, digamos. Entonces esa fue una fuerte, creo yo. En cuanto a lo de variable compleja, hay algo que no mencioné, o sea, al final configuramos una hipótesis sobre cómo es que creemos que se está construyendo conocimiento dentro de la variable compleja. Y es algo que, por ejemplo, no está presente, o al menos yo no vi presente en mi experiencia con la variable compleja, que tiene que ver mucho con esta idea de que para que se suscite la construcción de conocimiento en variable compleja, se generalizan, o al menos Cauchy está generalizando resultados de la variable real con la introducción de cantidades complejas. Entonces son cosas ahí como que a lo mejor no fui sensible en mis estudios de licenciatura, pero que a lo mejor sí se vieron un poquito ya más presentes al momento de hacer el análisis. Sería más o menos así como eso. Sí, gracias. Es que, bueno, me lo imaginaba como una propuesta, ¿no? De ti que estás acostumbrado al discurso matemático usual de la variable compleja. ¿Y qué cambio hace en ti sensibilizarte con esta construcción de la variable compleja que luego pudiera ser como una propuesta, ¿no? Para cambiar la enseñanza Claro. de la variable compleja. Gracias y felicidades, que te gradúes pronto. Gracias, Eliani. Muchas gracias, Eliani. Ahora le damos la palabra a Rodolfo. Hola Tati, muchas gracias. Hola, Rodolfo. ¿Qué onda, Fofo? ¿Cómo están? Hola Piña, pura vida. ¿Cómo están? Bien, bien. Primero, pues felicitarte, ¿verdad? Por ese orden en cómo llevaste la presentación de toda la historia. Me uno a las palabras de Eliani. Se ve que lo has disfrutado muchísimo, has aprendido bastante. Yo creo que es parte de ese proceso de investigar. Y bueno, felicitarte por eso y ojalá que termines pronto también. Gracias, Fofo. Quiero como reflexionar con respecto a la última frase que dijiste en las conclusiones, como parte de las reflexiones, sobre las analogías que se puede hacer entre la variable real y la variable compleja. Ajá. Cuando llevamos nosotros cursos en matemática de variable compleja, siempre nos dicen como ese tipo de comentarios, ¿verdad? Hacer como ese tipo de analogías. Pero, por ejemplo, cuando uno llega a llevar seminarios desde el enfoque socioepistemológico, por ejemplo, llevamos uno en Simvesaf y era estudiar la variable compleja, que lo dio el doctor Ricardo. Y algo que me sorprendió muchísimo fue que al desmenuzar un poco la noción de integral, ese rompía con los esquemas de la integral como el área bajo la curva, que se estudia mucho en variable real. Y más bien la integral era como un tipo de cuerda que uno iba agarrando, haciendo como un tipo nudo y agrupando los puntos singulares. Entonces, eso me hizo mucho ruido en la cabeza porque me rompía el esquema de que escolarmente hablando es siempre unas analogías, ¿verdad? Entre la variable real y la variable compleja. Posterior a eso, ahora el maestro Selvin Galo ha estado indagando un poco sobre flujos y todo lo demás y encuentra significados de la variable compleja que se alejan un poco de la variable real y empieza a acomodarle significados a partir de eso. Por ejemplo, la identidad de Cauchy, y empieza a explicarlo a partir de flujos y todo lo demás. Y otra vez ahí es como mi impresión, ¿verdad? Por desconocer un poco el tema o estas investigaciones que están demasiado padres, ¿verdad? Entonces a mí me sorprende muchísimo porque me rompe esa idea de las analogías. Entonces te comento eso para reflexionar contigo sobre que si desarrollas un poquito esa parte de analogías, como que lo presentaste en las reflexiones, pero ¿a qué te referís? ¿Como a discutir esas analogías
o a confrontarlas o a qué? Muchísimas gracias, Piña. Gracias a ti, Fofo. Qué gusto escucharte. No, un poquito de lo que estaba ahí hablando al final en lo de las reflexiones de analogía, nada más esta idea de que está trabajando en analogía es el trabajo propio de Cauchy. O sea, lo que está haciendo Cauchy en la obra de 1814 es que la idea de analogía entra para poder validar resultados que están estructurados, digamos, con números complejos, lo voy a decir así, o sea, para no entrar más a detalle. Entonces, para poder validar estas cosas que está estipulando con cantidades complejas, pues lo que está haciendo es descomponer en sus partes real e imaginaria, valida en las partes reales e imaginarias, y luego como que extiende a decir, bueno, como es válido en estos dos, en la variable real, pues entonces es válido en la variable compleja, en lo que sería la variable compleja. Entonces, hasta ahí llega un poquito esta idea de que está trabajando en analogía, pero tiene que ver con esta idea de validar. Él en su momento, en esa época, ahí, lo que se estuvo haciendo ahí. Y no tanto en la, por ejemplo, es un trabajo, es diferente eso que está haciendo él a lo que yo fui sometido, a lo que yo viví en mis estudios de licenciatura, cuando esta analogía sí era muy presente en, bueno, continuidad real, continuidad en los complejos. No es ese tipo de analogía como para llevarlo siempre ahí, es esta idea de validación. Más o menos ahí va esto del trabajo por analogía. Ya, perfecto. En el plano de Cauchy, como sabemos, él fue un ingeniero, luego matemático, que quiso formalizar la matemática que se venía desarrollando con Laplace, Lagrange, Euler, ¿verdad? Todos ellos, todo para atrás. De hecho, su mayor referencia siempre en los textos es Euler y nunca habla de los otros, ¿verdad? Matemáticos, muy poquito habla. Y la misión que él tenía, o como lo que él quería hacer, era matematizar, o algebrizar, mejor dicho, ese tipo de demostraciones que se estaban colocando, ¿verdad? Entonces, de ahí empezó esa corriente, luego en Alemania, Italia y todo lo demás, de que el rigor y el formalismo cabe dentro la algebrización de eso que se estaba estudiando, que muchas veces era una matematización del fenómeno, que se trabajaba en ingenierías o tipos de fenómenos, ¿verdad? Como Fourier, que trabaja lo del calor y todo lo demás, pero él lo llevaba al plano de algebrizarlo. Entonces ahí es donde me queda la pregunta, en esa etapa de algebrizar, ¿será que se perdió esas nociones de que a lo mejor la variable compleja no era tal cual una analogía de la variable real, y a la hora de algebrizarlo, ahora sí calzan en tipos de procedimientos algebraicos, sí se puede observar esas analogías, pero es parte de la reflexión que me generas y bueno, te agradezco ahí. Yo creo que hay que seguir pensando un montón, el tema está demasiado interesante y felicidades, Piña. Muchas gracias, Fofo, gracias. Muchas gracias, Fofo. Como de cariño le decimos. Gracias, Arti, cariño para todos igual. Un abrazo a la distancia. Gracias. Un abrazo, Tenemos Fofo. una pregunta también de Gerardo Cruz Márquez, que escribió en el chat. Lo voy a leer para ustedes. Dice, buenos días a todos. Gerardo, muchas gracias por tu presentación. La forma en que la estructuraste me pareció muy pertinente para un espacio formativo como este. Tengo una pregunta. Entiendo que aún no cierras los resultados del estudio, pero ¿podrías comentarnos un poco respecto a qué has encontrado hasta el momento sobre los procesos de demostración de la obra que estudiaste? Gracias, Gerardo, por la pregunta. Gracias. Sí. Comparto un poco. Sí. Va. Digamos que, como podría a lo mejor dar un poquito de respuesta a esta pregunta, gracias, Gerardo, por la pregunta. Tiene que ver, por ejemplo, esto que está aquí, lo que está en como negro o un poquito más oscuro, esto que estoy mostrando, es la traducción de lo que hace del texto de Cauchy, una pequeña sección del texto de Cauchy que analizamos, ¿no? Y luego lo que estamos haciendo, o cuando traemos a la obra, o vemos la obra con los lentes que nos propicia Crespo en 2005, y podemos hacer una reestructuración, esta reestructuración nos sirvió nada más como para ir identificando esta tipificación que muestra Crespo. Entonces hacemos una reestructuración a lo mejor de lo que se está comentando, y en esa reestructuración pues luego empezamos a ver los tipos, los estilos, los métodos y los modos de demostración. Y entonces, este sería como un ejemplo así muy burdo de lo que está pasando. No es precisamente de lo que sucedió aquí,
pero empezamos a clasificar en tanto al tipo como que está utilizando implicaciones. Entonces la demostración se está restringiendo a la aplicación de propiedades algebraicas, que está muy atado al estilo algebraico, y cómo empieza a justificar las ideas, pues es a través de aplicar y reiteradamente la ley del silogismo hipotético deductivo como método de demostración, digamos, y luego cómo está exponiendo eso que está ahí en el escrito, pues es digamos, de manera directa. Entonces hay como, digamos, después de dividir la obra de esta forma como acaba de aparecer aquí en pantalla, y pues estamos viendo con estos lentes la obra y empezamos a obtener cosas como las que aparecen aquí en pantalla, ¿no? Y sería más o menos eso. No sé si eso responde completamente la pregunta, pero fue más o menos lo que puedo comentar alrededor de eso. Gracias, Piña. También tenemos una pregunta en Facebook, en la transmisión en Facebook de Wendolín Ríos. Menciona, Gerardo, muy interesante tu presentación. Me gustaría que nos compartieras de manera general, ahora que tu proceso de investigación ha terminado, ¿cómo respondes a esas dos preguntas iniciales que nos comentaste al inicio? Saludos y éxito en lo que sigue. De parte de Wendolín. Gracias, gracias. Respuestas a esas dos preguntas grandes del inicio, digamos, no lo he pensado y no las tengo ahorita. Como que me enfoqué, ya siendo más sinceros, me enfoqué completamente en las preguntas que tenemos ahí de investigación, pero déjame las presento. No, así tanto como respuestas finiquitadas de estas dos preguntas no tendría, pero mucho tiene que ver aquí, o sea, la idea a lo mejor o con lo que encontramos nosotros en el análisis de la obra de Cauchy de 1814, lo que está suscitando la construcción de conocimiento, al menos dentro de lo que ahorita se conoce como variable compleja, tiene que ver con esta idea de generalizar resultados. Del otro no sabría contestarte, güey. Sí sigue como pregunta abierta a lo mejor. Son cosas para pensar, creo. Y que sí, que como que, perdón, como que sí tienen, digo, lo voy a seguir pensando. Sería la forma más concreta de responder. Gracias, Piña. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo o realizar una pregunta. Bueno, le damos la palabra al doctor Ricardo Cantoral y después al maestro Luis Carlos. Adelante, doctor Cantoral. Gracias, Tanti. Buenos días, Gerardo. Hola, doctor. Escuché toda tu charla y me parece efectivamente interesante y me hace pensar. Te voy a hacer primero una pregunta muy concreta. Okay. En el apoyo 20. Sí, permítame. A ver si estoy bien. Sí, déjame proyecto. Sí. Sí. ¿Ese cómo lo explicaste? Oh, este de aquí esto es lo que deviene de la primera inmersión, uno de los resultados de lo que estoy clasificando ahorita como primera inmersión, y lo expliqué en tanto que esta ecuación resultó como importante, en tanto que nos permitió dividir la obra en dos. No hablé en sí de lo que hace la ecuación o de lo que está trabajando la ecuación, pero de esta primera inmersión, digamos, rescato que es importante tanto para Cauchy para sustentar su método alternativo, y resultó también importante para mí en tanto que me permite a partir de ella, yo puedo llegar a, digamos, a establecer el teorema integral de Cauchy como es conocido a lo mejor escolarmente. ¿Y podrías decir algo de ella? De ella, en tanto a qué, doc. ¿Qué significa? No. Porque si te entiendo bien, esa parece ser la clave de tu prueba. Sí, o sea, esta es la clave en tanto que vemos aquí, o de ahí obtenemos el teorema integral. Cuando digo eso me refiero a que
que le puedo decir qué hacer con esta ecuación para llegar a estructurar el teorema en la forma escolar. Pero fuera del significado, a lo mejor ahí escolar, no tengo otra cosa alrededor de eso. Ok. Ahorita no. Bueno, gracias, porque me interesó esa afirmación y creo que podría ser en la clave. Voy a decir por qué. Voy a procurar ser muy concreto. Por un lado está el origen de los números complejos. Está más bien vinculado a la resolución algebraica de ecuaciones. Sí. Luego, el origen de las variables complejas, o la variable compleja. Un poco en paralelo al análisis real, ¿no? Okay. Y la variable compleja tardó mucho en ser aceptada, como 300 años. Y una vez que la aceptas, tardaron como 30 años en desarrollarse casi todos los teoremas. Okay. O sea, es del orden de 10, ¿no? O sea, lo difícil fue aceptar a la variable. Y una vez que la aceptas, haces una operatividad como ya la sabes hacer. Okay. Y manejas pues las características. Esta afirmación a mí siempre me impresionó. Yo la leí. Es una afirmación que me impresionó mucho, esa proporción. Tanto tiempo para aceptar a la variable y tan poco tiempo para desarrollar la teoría. Entonces una pregunta pues claramente puede ser sobre los números, sobre las variables o sobre las funciones. Tú en particular te vas muy hacia la integral por la forma en la que acotaste. Hiciste una alusión a que a nivel de los procedimientos hay una gran semejanza. Y sí, la comparto, salvo en el tema de la derivación. Okay. Pero yo creo que ya lo viste. O sea, es como paralelo todo, ¿no? Cómo defines a la derivada, cómo derivas, pero no es obvio el hecho de que en los complejos, si una función la derivas una vez, ya la puedes derivar infinitas veces. Eso ya no es obvio. Mientras que en los reales, tú puedes inventar la función que sea adecuada y que la derivas solo 30 veces, pero no 31. Y creo que este libro, no sé si lo consultaste, de Takeuchi, un ingeniero japonés que fue de los fundadores de la matemática en Colombia, porque él hace un libro en donde solo se fija en el análisis estructural y muestra cómo son equivalentes los teoremas. Okay. Y es un libro divertido. Se puede leer bien con alumnos, por ejemplo. Y por otro lado, si le agrego el tema que me imagino que ya viste, de la explicación de Polya sobre flujos, esa explica un aspecto de esa fórmula que tú señalas ahí, pero con base en flujos. Circulación y que atraviese, digamos, rotacional y divergencia. Entonces, lo que a mí me sorprendió primero es el hecho de que las funciones derivables en los complejos una vez lo eran siempre. O sea, si eran derivables, eran analíticas. Pero la otra cosa que me impresionó es que si yo multiplico dos números complejos, me generan simultáneamente la divergencia y el rotacional de un campo. Simultáneamente. O sea, eso sí me pareció mágico. Esos dos resultados me parecen muy sorprendentes.
y todavía cuando los veo me gustan. Y de la explicación que hablaba Rodolfo, es una explicación más moderna de esto de la integración. O sea, porque se puede ver la equivalencia de procedimientos entre derivación e integración, y ya lo viste. Pero no hay una equivalencia de explicaciones didácticas. Por ejemplo, en la clase de cálculo, el área se presenta como integral, la integral se presenta como área, y la derivada como o razón o de cambio o como pendiente. Y el teorema fundamental lo que hace es los junta. Pero como acá no vas a usar la idea de área, ese problema no lo tienes. Entonces, la explicación se llama homotópica. De la variable compleja es esta de hacer transformar las figuras. Por eso aparecen los nudos de los que hablaba él. O sea, si hay un nudo ahí, es que hay una singularidad. Si no hay un nudo, pues el área es cero. Pero esa es mucho más moderna. No es en el periodo de Cauchy. Bueno, dicho eso que acabo de decir, me queda la pregunta si la construcción de la fórmula integral de Cauchy, usando lo que tú afirmaste en el apoyo 20, se podría vincular con estos elementos que dije ahorita, que en verdad son 3 elementos. El papel de las funciones, el papel de los procedimientos con Takeuchi y el papel de la divergencia rotacional con lo de Polya. O la homotesia. Homotopía, perdón. Porque eso sí no lo hemos estudiado. O sea, estudiamos el origen de la variable compleja, pero no el de la integral. ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Bueno, lo pregunto, si eso lo has pensado, y si no, pues pensarlo o charlarlo en algún momento. Por lo demás, me parece que está completa bueno, o no sé si está completa, pero yo hubiera hecho lo mismo que tú hiciste para darme una idea de lo que sabes hoy día, ¿no? Y las cosas que no podríamos contestar con eso, pues son el origen de esos puntos finos, que creo que pueden ser los puntos finos si uno piensa en diseñar cosas educativas, no aquí, sino en otro momento. Ya. Sí, Doc, no, estos 3 puntos, o sea, hicimos cuando nosotros cuando identifico esa ecuación que apareció en la diapositiva 20, sí lo presentamos, o sea, sí tenemos una forma en la cómo podemos llegar a partir de esa ecuación a lo que conocemos escolarmente como el teorema integral de Cauchy, pero no, por ejemplo, no aparece esta idea de homotopía, no estoy centrándome en estas cosas de los procedimientos ni de las funciones que comenta. Entonces, no, a priori no tengo respuesta, o sea, no hemos sondado por ahí, pues. Pero lo que me encanta de todo esto es que siempre se abren caminos, ¿no? O sea, creo que siempre son, o sea, en la reflexión así, en las preguntas, en la plática, se abren caminos y pues ahora estoy como un poco intrigado, digamos. Entonces... Hay un capítulo, solo un capítulo de homotopía en un libro de variable compleja de Toll y Stewart. Ok. O sea, después de que hacen toda la variable compleja, dicen, bueno, ¿y cómo se vería con homotopía? Y lo ponen. Y está muy, muy didáctico. Ok. Porque esta idea de homotopía la conozco, pero bueno, por ejemplo, no he leído esto de Toll y Stewart, porque sí, una de las cosas, encontramos, por ejemplo, un artículo que sí habla es como reflexiones de profesores que están dando cursos de variable compleja y entran digamos, lo entendí yo así, entran en conflicto en tanto que no saben cómo presentar el teorema o hablar del teorema, si hablarlo en esta forma homotópica o presentarlo con esta forma a lo mejor
no me gusta decirlo así, pero es la forma en la que yo lo estoy viendo ahorita, como talachuda, de vamos a dividir esto y nada más. No sé, Claro. hay mejor palabra para eso, pero bueno. Entonces conozco esto de homotopía y sé cómo se trabaja un poquito ahí con eso, pero no he leído, por ejemplo, esto que me acaba de comentar de Toll y Stewart para verlo en ese escenario. Es un capítulo, entonces convendría echarle un ojo. Claro. Gracias, Doc. Y gracias a ti, Gerardo. Qué gusto verlo, Doc. Igualmente, un abrazote. Abrazos. Muchas gracias, doctor Cantorán. Ahora le damos la palabra a Luis Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, Gerardo. Hola, ¿Cómo Luis. vas? Pues me llamó mucho la atención la presentación, muy ordenada, creo que dejas claro muchas cosas. Entonces creo que vas en buena dirección y creo que la discusión que pones, digamos, acá en el seminario, creo que es muy pertinente respecto a las discusiones que ahorita se están teniendo alrededor de los estudios históricos. Entonces creo que ahorita estamos viendo, digamos, elementos cercanos a discutir cómo es ese proceso en la escritura o en el desarrollo de procesos o estudios documentales o estudios históricos. Entonces eso me parece demasiado interesante y creo que pues tú lo ejemplificas, muestras cómo fue esa experiencia y eso pues me llama la atención y eso hay que pues mostrarlo, darlo a conocer. Entonces creo que con eso pues voy a hacer 3 preguntas como de orden como metodológico. Ok. Y pues la primera, y creo que yo lo veo, o sea, tengo una interpretación de lo que tú dices, pero pues quiero saber también tu opinión. Y es que si puedes identificar momentos donde, digamos, tu interpretación o tu lectura de la obra, del documento, pasa a ser, digamos, pasa desde es tu formación inicial como matemático a una lectura más cercana a la matemática educativa. Si ves, digamos, elementos que puedas diferenciar o decir, bueno, acá ya tengo ojos, tengo lentes cercanos a la matemática educativa, a diferencia de, digamos, mi visión de matemático o de profesor de matemáticas, etc. Entonces, si tienes, digamos, elementos que puedas, digamos, discutir o mostrar alrededor de ello. La otra es cómo estás viendo el análisis textual y contextual, si lo estás viendo, digamos, como un complemento o como que uno sustenta, sí, como que uno sustenta al otro, como una confrontación. Porque me llamó la atención, digamos, cuando dices que encuentras como que el motor de lo que encuentras en lo textual viene propiamente de lo contextual, ¿sí? Del análisis contextual que haces, previo, creo que es previo a la lectura del documento, aunque yo creo que tú lo hiciste simultáneamente, no creo que hayas primero dicho lo contextual y después hayas hecho la lectura textual. Entonces sí quería, digamos, que profundizaras alrededor de eso. Y respecto a cómo viste el texto o el documento que leíste, digamos, para que profundices o que nos cuentes sobre si el documento está escrito, digamos, como de orden didáctico, de corte didáctico, o si el documento está escrito para una población, digamos, de matemáticos específicos. Porque por lo que entiendo, el documento que te da, digamos, fuerza en lo contextual es una carta, ¿sí? En la de 1814. Es toda es una obra de Cochí. Son como de 200 páginas la obra. La de 1814 es esa obra. Sí. Y la otra. La que hicimos análisis nosotros Sí. es esa, nada más. Es solamente esa. Mencioné las otras como los otros momentos en los que Cochí trabaja alrededor de esas ideas, pero nada más hicimos un análisis de la primera. Ah, listo, listo. Entonces, sí, la visión es cómo viste el texto, si tuviste que hacer reconstrucciones, por ejemplo, si en algún momento tuviste que parar, mirar cómo, digamos, entenderlo, cómo solucionarlo, etcétera. ¿Cómo fueron esos momentos? Ya. Son claro. esas 3 preguntas y muchas felicidades. Gracias, Luis. Sí, voy a iniciar con lo segundo que me comentaste, lo del análisis textual y contextual. Y sí es simultáneo, o sea, digamos, a fines de presento primero lo contextual y luego presento lo textual, porque lo contextual como que me dio pie para poder hablar de lo que quería decir en lo textual, pero de entrada sí, si soy así bien honesto, descargamos
el documento de Gálica. No sé mucho francés, ¿verdad? Entonces no confío al 100 en mi traducción mía. Entonces sí, como que tuvimos que, o sea, me apoyé mucho también de un traductor. Y entonces sí, lo primero que hice con la obra fue, bueno, está ahí en la computadora, pues déjame, después de la traducción y esto, pues déjame, empiezo a leerla, ¿no? O sea, pues tiene una introducción, déjale la introducción. Y en la introducción empiezan a aparecer varias cosas, ¿no? O sea, esto del pasaje de lo real a lo imaginario, la generalidad del álgebra, comentarios ahí de otros matemáticos alrededor de eso, porque la obra es, aprovecho para dar respuesta a la tercera pregunta, si Cochise se está buscando presentar ante la comunidad matemática con esta obra. Entonces, digamos, está como en un periodo transitorio entre dejando atrás, digamos, su trabajo de ingeniero para insertarse en la comunidad científica de la época. Entonces, en eso que busca hacer un cambio de escenario de su vida, es que se está presentando a la comunidad con este escrito, por ejemplo. Entonces, está muy dirigido hacia la comunidad científica de la época, ¿no? Y entonces, sí, era como cuando él presenta su escrito, pues este es revisado, digamos. O sea, sería como revisado por científicos de la época, que son Lacroix y Lejeune. No sé cómo se pronuncia el otro, perdón. Y ellos tienen comentarios alrededor de la obra. Entonces esos comentarios giran en torno al desarrollo total de la obra. Entonces ese reporte, digamos, de estas dos personas también nos orientó mucho, porque pues nos permitió a lo mejor delimitar en qué momento está haciendo ciertas cosas Cochí, para no tener que leer toda la obra de las 200 páginas, ¿no? Entonces dice, hasta empieza con esto, luego sigue con esto otro, luego sigue con aquello. Entonces identificamos uno de esos momentos como para poder hacer un análisis textual más enfocado a eso. Y sí, esta primera inmersión en la obra, esta primera lectura de la obra, sí está muy pegada, o sea, estuvo muy sesgada, muy crítica, en tanto que sí la estaba viendo con los ojos que estructuré, digamos, en mis estudios de licenciatura. Entonces, de ahí que salga una lectura muy crítica. Pero sí hay un cambio, sí hay, digamos, conforme vamos avanzando, yo diría, en los seminarios, en las mismas discusiones, pues es que empiezo yo a ver así como, yo lo puedo decir así como la idea de reconocer la pluralidad, en tanto que mi visión no es la única que existe y no es con la que puedo ir a ver todo, o bueno, sí puedo, pero no es como lo ideal, ¿no? Y menos en un escenario así. Entonces sí como que se fue, o sea, fui viendo con otros ojos, digamos. Pero eso yo diría que fue más como, no podría decirte, ay, el lunes 14 de enero me levanté y dije, hoy voy a ver con otros ojos la obra. Creo que es más paulatino, no sé. Pero todo eso diría, esas son como creo las respuestas a estas tres cosas, a estas tres preguntas que me haces. No sé si las abarqué todas o no, Luis, pero más o menos esa es como la idea. No sé si me faltó algo. Sí, sí, sí. Pues yo tenía la visión de que en la primera inmersión tenías esa idea y en la segunda inmersión ya, digamos, tenías un aparato como para identificar, digamos, no sé, Ok. la estructura demostrativa del teorema, de lo que estuvieras analizando. Es Claro, como que ya perdón. tenías otra visión, ¿sí? Bueno, A sí, diferencia de la primera que tenías. sí, sí. Tiene Obviamente razón. uno se puede acercar a la historia con las matemáticas que uno tenga, ¿no? Claro, Ya es nuestro enfoque teórico, pues nos restringe, nos dice hay que hacer claro. estos movimientos para poder hacer las interpretaciones o las lecturas, etcétera. Sí, ese ¿No? sí podría ser como un momento grande y por eso a lo mejor sí lo estructuré como inmersión 1, inmersión 2. Entonces sí llega un momento en que sí dejamos atrás, ya no nos preocupó tanto, digamos, cómo pasó de una ecuación a la otra, y fue cuando encontramos pertinente, dado también esto que ya habíamos avanzado en paralelo con el contexto, de hablar de esta idea de que queríamos ver los procesos de demostración en la obra. Entonces sí, no lo mencioné, pero sí, eso que dijiste sí estuvo ahí presente. Listo, muchas gracias Gerardo y felicitaciones. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por las preguntas. Si hay alguien más que desea hacer algún comentario u otra pregunta. Todos los que no preguntan es porque ya están terminando, entonces no se animan a decir nada.
Bueno, aprovecho de nuevo para agradecerles ahorita por el momento la invitación al seminario. Y también pues le agradezco un montón a la doctora Farfán, que fue la que más molestó, creo yo, en todo este desarrollo de... Doctora, ¿podemos vernos? Doctora, ¿podemos platicar? Doctora, doctora, espero no se haya cansado de mí. No, por supuesto que no, un placer trabajar contigo. Gracias, doctora. ¿Alguien desea hacer un comentario o una pregunta antes de finalizar? Ok, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente a nuestro invitado Gerardo Piña por haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que nos ha brindado el día de hoy. A continuación daremos lectura del diploma que se le hará llegar al ponente. Si me permite un momento. Pueden observarlo. Sí, Tati, se ve muy bien. Ok. Daré lectura, dice, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a José Gerardo Piña Aguirre por su conferencia Una experiencia personal de una investigación que versa sobre la construcción social de conocimiento en variable compleja, impartida en la edición 148 del Seminario Los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 24 días del mes de junio de 2021. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario Los Jueves del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa. Y seguidamente, pues de parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado. Y pues, sin nada más que agregar, y como es de costumbre para finalizar la sesión del día de hoy, pedimos, por favor, si pueden encender sus cámaras para tomar la fotografía del recuerdo. Me avisan mis compañeros si están listos, quien vaya a tomar la fotografía, por favor. No se vale, Piña se está peinando. Sí. Bueno, yo voy a tomar una, no sé si alguien más también guste tomar y me la manda, por favor. Entonces, ahí va una. Okay. 1, 2 y 3. Lista. Ok, menciono, también quería comentar que el día de hoy es la última sesión de este semestre y regresamos ya el 9 de septiembre. Entonces, por los momentos, pues, se enviará la invitación correspondiente ya para la sesión de septiembre. Y muchas gracias a todos. Gracias, Piña, por su presentación. Gracias a todos por sus comentarios. Y pues un abrazo, saludos a todos y nos vemos en la próxima sesión del seminario los jueves. Muchas gracias. Feliz tarde. Que estén bien. Ay, qué rápidos.